Puntos clave de la quemadura de esófago por cáusticos. Vamos a empezar definiendo qué tipo de necrosis va a producirnos un cáustico ácido o un cáustico álcalis, o un cáustico básico, ¿no? Entonces, en el caso del cáustico ácido, nos va a provocar una necrosis coagulativa. Y en el caso de un cáustico básico o un álcalis, nos va a provocar una necrosis, en este caso, licuefactiva. Entonces, aquí para acordarnos, bueno, yo hice la asociación que el ácido acetilsalicílico, es decir, la aspirina, anticoagula. Ya sé que no anticoagula, ya sé que tiene, bueno, es un antiagregante plaquetario, pero nada más para hacer la asociación. Entonces, ácido acetilsalicílico, anticoagula, ácido, necrosis coagulativa. Y en el caso del álcalis me imaginé yo un pastel, entonces que, bueno, en parte de las masas tienen bicarbonato, ¿no? Entonces, bicarbonato lo echas en la licuadora para hacer el pastel. Y bueno, el bicarbonato es un álcalis y la necrosis aquí es licuefactiva. Esa es la forma en la que podemos hacer esa asociación. Ahora, aquí tenemos una clasificación muy importante que es la clasificación de Zagar y Maratka. Entonces, conocida normalmente como clasificación de Zagar. Esta va a ser una clasificación por endoscopía que nos la va a dividir en tres etapas. Entonces vamos a tener etapa 1, 2 y 3. En la etapa 1, bueno, también una 0, ¿no? Que es donde no hay lesiones. Entonces en la etapa 0 no hay nada. En la etapa 1 va a haber eritema y edema. Principalmente eritema. Y en la etapa 2 ya vamos a encontrar úlceras. Y la etapa 2 va a estar dividida en 2A y 2B. A si tiene úlceras superficiales y B si tiene úlceras profundas. Y en el caso de la 3 ya vamos a encontrar necrosis, igualmente A y B. A si es necrosis pequeña y B si es necrosis extensa. Como ven, es una clasificación muy simple y que es importante conocer. La clínica, aquí el gold standard o el principal síntoma que podemos asociar es el antecedente justamente de haber ingerido algún químico. Entonces, antecedente de ingestión de químico ya es suficiente para nosotros pues más o menos sospechar o confirmar el diagnóstico. Importante aquí saber que ante cualquier sospecha vamos a hacer la referencia inmediata. No le vamos a hacer nosotros nada en un primer nivel, entendiendo que estamos en un primer nivel a este paciente. Es referencia inmediata ante la sospecha de la patología. Podemos presentar también o puede presentar dolor abdominal, náusea y vómito, hematemesis o síntomas respiratorios que ya nos hablarían de una, como tal, una quemadura grave y cialorrea, es decir, mucha salivación. El diagnóstico lo vamos a realizar como lo vimos en Zagar con endoscopía, el cual va a ser nuestro gold standard. Importante, esta endoscopía se tiene que realizar preferiblemente entre las 6 y las 24 horas, pero va a estar contraindicada antes de las 6 horas, no antes de 6 horas, ni perdón, ni tampoco después de las 48 horas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, podemos realizar otros estudios como una BH para evaluar la hemoglobina y ver que no esté sangrando, una radiografía de tórax o de abdomen para evaluar perforación, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el tratamiento lo vamos a realizar pues como realizamos normalmente el algoritmo del ATLS, ¿no? Entonces aseguramos la vía aérea, es decir, lo intubamos en caso de que el paciente presente distrés respiratorio o edema de glotis. Importante aquí también ponerlo en posición de Fowler, que es como más o menos sentadito. Entonces, esta es la posición de Fowler, ¿no? Así está la cama. Y esa es más o menos la posición de Fowler. Y hay que evitar la posición de Trendelenburg, que es como cuando la cama está así y el paciente está así, ¿no? Esta es la posición que hay que evitar y más bien hay que preferir justamente la posición de Fowler. ¿Qué más también? Hay que proteger la mucosa. ¿Con qué? Con inhibidores de la bomba de protones o con inhibidores de los receptores de histamina 2. Y hay que dar fluidoterapia, hay que poner líquidos intravenosos. Considerar antibióticos en caso de que se perfore. La perforación entonces es igual a antibióticos y además si está perforado, que lo veríamos en la radiografía, tenemos que hacer un ingreso automático a la unidad de cuidados intensivos. Y un Zagar 2 o 3, que es como recordemos donde ya hay úlceras o necrosis, aquí ya tenemos que dar antibiótico profiláctico. Puede ser cefalosporina, amoxicilina o ampicilina.
Y también considerar el tratamiento quirúrgico para las complicaciones. En caso de que haya complicaciones agudas, ahorita vamos a ver cuáles son las complicaciones, pero agudas puede ser perforación, mediastinitis, peritonitis, pues tratar, ¿no? Justamente estas complicaciones. Y las complicaciones tardías también las manejamos quirúrgicamente, concretamente la estenosis de esófago. Ahora sí, ¿cuáles van a ser las complicaciones? Bueno, las inmediatas o las agudas, perforación, neumotórax, obstrucción, y bueno, neumonía por aspiración también es una complicación grave. Y una complicación a largo plazo va a ser la estenosis, que puede producirse hasta un año después. Y también el carcinoma escamoso de esófago. No confundir con adenocarcinoma de esófago asociado a esófago de Barrett, reflujo gastroesofágico, etc, etc. Este es carcinoma escamoso de esófago relacionado a quemadura de esófago por cáusticos y también relacionado a la ingestión de ciertos alimentos como nitritos contenidos en el jamón, salchichas, etc, etc, ¿no? Y bueno, eso sería todo en cuanto a las quemaduras de esófago por cáusticos de este lado. Queda el apunte. Muchas gracias.